Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 9. Jabobo conquista nuevas tierras en Sudamérica. Ahora bien, tan pronto como terminaron todas las construcciones arquitectónicas erigidas por el rey Javier I, este convocó al gobierno y les propuso lo siguiente: Estimados senadores, tengo a bien proponerles la exploración, conquista y colonización de nuevas tierras en el continente sudamericano, teniendo en cuenta que los portugueses y los holandeses están invadiendo nuevos territorios y tal vez estos lleguen a ser más fuertes y poderosos que nosotros y peligre nuestra mismísima existencia como nación libre e independiente. Al gobierno le pareció excelente la propuesta del rey, pero propuso aumentar el contingente militar de Jabobo, para lo que le dijeron al rey de la necesidad de aprobar leyes que regulasen la cotización y el pago salarial de los soldados y del ejército para la defensa de la nación, y finalmente el gobierno lo aprobó. El ejército llegó a estar formado al cabo de 3 años de aprobar dicha ley, con 20.000 soldados mercenarios, puesto que en aquellos días las fronteras de Jabobo estaban completamente abiertas para el extranjero, y muchos europeos emigraron a Jabobo en busca de una vida mejor, y los varones físicamente capacitados se alistaron en el ejército jabobés para defender a su patria a cambio de un salario modesto. Por cierto, en aquellos años la población ascendió al doble, 100.000 habitantes, y fue en aquella sesión del gobierno para el aumento de la contingencia militar que se aprobó el diseño de una bandera como símbolo representativo de la nación de Jabobo, y esta era como sigue. Sobre un fondo blanco se superponen 2 triángulos equiláteros azules colocados a la izquierda, girando dicho triángulo 90 grados hacia la derecha, y a la derecha de la bandera, girando dicho triángulo 90 grados hacia la izquierda, respectivamente, dejando libre los espacios del lado de arriba y de abajo de color blanco, por lo que ambos vértices de ambos triángulos se juntan en un solo punto, dando lugar a una división en 4 partes de la bandera. Las 2 partes azules representan a la clase gobernante del pueblo, pues todos sus lados son iguales, lo que representa un equilibrio perfecto y equitativo entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los otros 2 triángulos, los isósceles de color blanco, representan al pueblo llano. El hecho de que ambos elementos de la sociedad jabobesa sean representados doblemente indica el origen plurigeográfico de todos sus ciudadanos, es decir, que proceden de muchas naciones extranjeras. Pero las 4 partes fusionan un solo vértice con las demás en un solo punto en el centro de la bandera, sobre el cual hay una letra J representada de color azul, lo que indica que toda la nación de Jabobo debe su guía y unidad al jefe de Estado, o sea, el rey de los Wilkinson de Jabobo. Ahora bien, en el año 50 del reinado de Javier I, cuando la población de la isla rebosaba de gente y todo su suelo llegó a usarse para el cultivo para proveer alimento al pueblo, el rey fue con todo su ejército de 20.000 hombres en 22 navíos de guerra fuertemente aprovisionados con sus artillerías de guerra, y con ellos iban unos 2.000 ciudadanos escogidos para fundar nuevas colonias. Y zarparon desde el puerto de Apolos río abajo hasta llegar al océano Atlántico, al dejar atrás la desembocadura del río Sagitario. Y continuaron la navegación por espacio de 3 días hasta que alcanzaron tierra firme, porque los vientos eran favorables, y desembarcaron en las cercanías de la actual ciudad de Natal. Pero en aquellos días esta urbe aún no había sido edificada. Y poco después de esto comenzaron a tener contactos con los aborígenes de las tribus de los tupí que por allí vivían. Pero el encuentro fue amistoso
y le ofrecieron regalos al rey en señal de su buena voluntad. Entonces el rey dio órdenes de levantar la construcción de una ciudad, a la que dio el nombre de Pechua, término con el que se denominaba el idioma y la escritura de aquella tribu de los tupí, los cuales tenían una ciudad de piedra en las profundidades de la selva, de construcción inca, que éstos habían abandonado décadas atrás, y aquella ciudad era para ellos un lugar sagrado de sacrificio a los dioses. Allí devoraban como caníbales a los prisioneros de guerra que conseguían capturar de las otras tribus enemigas cuando luchaban contra ellas con cruel salvajismo. Pero éstos ya habían oído hablar sobre la llegada del hombre blanco y con gran temor y temblor los recibieron en son de paz, pues se imaginaban que si luchaban contra ellos terminarían irremediablemente muertos por ellos. Tras edificar allí una colonia en donde dejó a 1000 colonos y 200 soldados armados, el rey y su grupo continuaron navegando cerca de la costa continental en dirección sur en busca de nuevas tierras para colonizar. Sin embargo, ellos ya sabían de la rápida expansión que estaba teniendo por entonces el imperio portugués en el Brasil, Sudamérica, mientras el imperio español se iba extendiendo por todo Centroamérica y Sudamérica en las tierras andinas. Por eso iban con precaución a invadir nuevas tierras, pues sabían que en algunas de ellas los portugueses habrían podido edificar nuevas ciudades como centro de sus operaciones coloniales. El rey Javier I y sus acompañantes no querían entrar en guerra contra los portugueses, quienes eran aliados de los españoles, pues la prosperidad de Jabobo estaba lográndose gracias a las compras constantes que hacía el imperio español de buques de guerra construidos en los astilleros del puerto de Apolos en Jabobo. Sin embargo, la población estaba aumentando muchísimo en aquellos días, y el rey vio la gran necesidad de expandir su reinado en tierras más allá de la isla, para colonizar nuevos territorios, colocando en ellos a los pobladores de la isla para que tuviesen más oportunidad de trabajar y conseguir sustento y alimento para sus familias. Así lograrían aumentar su dominio soberano, lo que le permitiría competir en fuerza económica y militar con las potencias europeas en el dominio sudamericano. Bueno, resultó que la armada de guerra de la Marina de Javier I continuó navegando hacia el sur por varios días, y finalmente llegó al puerto de la ciudad portuguesa de Recife, edificada desde hacía ya unos 33 años antes. Cuando desembarcaron, los recibió el gobernador general del Brasil, Mem de Sá, junto a su séquito de funcionarios y cortesanos, pues se hallaban en aquellos días de paso por Recife. Y cuando le dieron aviso de la llegada de la armada de guerra de la marina del monarca de Jabobo, fue a su encuentro para recibirlo. Y cuando los soldados de Javier I desembarcaron junto a todos los que acompañaban al rey Javier I y él mismo, fijaron su rostro contra el gobernador y los suyos, y le exclamaron diciéndole: «Nosotros, ciudadanos de Jabobo y súbditos de nuestro gran rey, el honorable monarca Javier I, declaramos y les hacemos saber nuestro invariable deseo de conquistar esta ciudad y arrebatarla de vuestras manos y de cuantos hombres ha nombrado el rey Sebastián I de Portugal sobre esta ciudad y sus alrededores. Les exigimos que se retiren todos los nobles y funcionarios de esta ciudad si no desean perder la vida. De lo contrario, los asesinaremos a ustedes y a sus familiares, destruyendo sus hogares e infligiéndoles el mayor daño posible. No queremos entrar en guerra contra el imperio portugués, pero nuestras aspiraciones territoriales y las vuestras chocan en este lugar, y la guerra de conquista es nuestro único medio para zanjar esta terrible disputa». Pero el gobernador Mem y los suyos se negaron, diciéndoles que lucharían de ser necesario, y les exigió que se fueran de allí.
Con eso, el rey Javier I dio órdenes de abrir fuego, y los arcabuces dispararon contra todos los funcionarios brasileños, y estos cayeron muertos en su mayoría, pero otros resultaron heridos de gravedad. Unos pocos, entre ellos el propio gobernador y su sobrino Estácio de Sá, el fundador de la ciudad de Río de Janeiro 5 años atrás, lograron huir y los llevaron en su carruaje oficial al palacio del gobernador de Recife, y desde allí organizaron a las tropas militares para aplastar la masacre que el ejército de Javier I le estaba infligiendo a la nobleza brasileña de Recife. Cuando los soldados del rey terminaron de asesinar a los funcionarios y demás cortesanos, fueron con sus cañones, arcabuces y catapultas hacia la ciudad, y comenzaron a sembrar el terror en sus calles, asesinando a todo aquel hombre, mujer o anciano que se negaba a tomar las armas para luchar contra sus gobernantes portugueses, lo que provocó un gran número de muertos. Pero los que sí se pasaron a su bando arremetieron con fuerza contra los soldados imperiales y los derribaron, quedando éstos perplejos ante la traición de sus compatriotas. Gracias a ellos, los soldados jaboveses lograron localizar rápidamente a los otros nobles que escaparon y prendieron fuego al palacio del gobernador y a varios barrios de la ciudad que se negaban a someterse al rey Javier I. Pero el gobernador y su sobrino lograron escapar, de modo que viajaron en su huida hasta la ciudad de El Salvador. En cuanto a la ciudad de Recife, ésta cayó en un solo día ante las tropas de Jabobo, de modo que quedó conquistada. De inmediato, el rey Javier I dio órdenes de reunir a todos los habitantes de Recife que habían sobrevivido a la conquista y les indicó que desde ese momento ellos pertenecían al imperio de Jabobo y por tanto obedecerían sus leyes y disfrutarían de la protección del imperio y de su bonanza económica al aumentar su nivel de vida, siempre y cuando pagaran sus impuestos y demostraran lealtad al imperio y colaboración con sus representantes, los funcionarios. Tras eso, el rey Javier I dejó en la ciudad a funcionarios jaboveses junto a otros colonos más, siendo un total de 500, junto a otros 1.200 soldados armados, para que vivieran en Recife y la convirtieran en colonia del imperio de Jabobo. Tras eso, la armada de guerra de la Marina de Javier I prosiguió con su viaje, navegando hacia el sur por varios días más, hasta que llegaron a las proximidades de la tierra en donde fundaron la ciudad de Maceió, en donde dejaron al resto de colonos jaboveses junto a 600 soldados para defender la colonia. Pero mientras deseaban viajar más al sur, la Armada de Guerra de la Marina del Brasil, con apoyo militar traído desde Portugal, los interceptó en alta mar, y les respondieron con un elevado bombardeo, abriendo fuego sus cañones y disparando contra los buques de guerra de Jabobo, quienes también contraatacaron, y así la batalla naval se extendió hasta bien entrada la noche, en la que los buques brasileños que sobrevivieron a la batalla se retiraron al amparo de la oscuridad. De los 22 navíos de guerra sólo sobrevivieron 15, y 14.000 soldados fueron los que sobrevivieron al terrible enfrentamiento. El imperio portugués había sufrido una derrota, pero volverían a atacar a Jabobo tan pronto como lograran recuperarse. Ante aquella sangrienta batalla en la que Jabobo salió vencedor, el rey Javier I decidió que era momento de regresar a la primera colonia y supervisar la construcción de una ciudad a la que ellos llamarían Natal, por ser la primera ciudad natal de los jaboveses en territorio continental sudamericano como colonia. Llegaron a la colonia aproximadamente al año desde que salieron por primera vez desde Jabobo, en la isla. Entonces se pusieron a levantar y edificar una ciudad, la cual, junto a las otras dos, servirían como astilleros que complementarían la construcción de buques de guerra hechos en Apolos,
Jabobo. También impulsaron la producción agrícola de la caña de azúcar y la explotación maderera del palo de Brasil. Además de esto, fabricarían municiones y otras armas militares para la gran demanda que el Imperio español requería suplir para efectuar sus numerosas conquistas. Todo este comercio armamentístico daba grandes riquezas al Imperio de Jabobo. Por espacio de 2 años, el rey Javier I y sus soldados supervisaron la formación, el crecimiento y el desarrollo expansionista de sus colonias, y sus poblaciones se quintuplicaron en tan poco tiempo, pues a ellas acudían a vivir y trabajar tanto portugueses llegados desde Portugal y Brasil como españoles, ingleses y holandeses. Por ejemplo, en Natal la población ascendió a 5.513 habitantes, en Recife a 28.495 y en Maceió a 6.055 habitantes. Las 3 ciudades agrandaron su conjunto urbanístico y sus talleres, astilleros y gremios dieron trabajo remunerado a millares de obreros. Los barcos de guerra de Javier I supervisaban las rutas marítimas de las colonias con la isla de Jabobo, y no en pocas ocasiones libraron del sabotaje, el pillaje y la piratería a los buques mercantes de Jabobo y a los navíos de guerra que iban para España por parte de los piratas portugueses y brasileños. Finalmente, por orden del Imperio portugués, Brasil le declaró la guerra a Jabobo y comenzó a enviar tropas militares y buques de guerra contra las 3 colonias jabobesas para conquistarlas y expulsar de allí a los jabobeses. Salieron desde su ciudad capital de Salvador en dirección a Maceió, en donde esperaban enfrentarse al enemigo jabobés. Pero el rey Javier I se hallaba ya avisado de un posible ataque militar por parte de los brasileños, por lo que envió su enorme y preparado contingente militar desde Maceió para encontrarse con los ejércitos brasileños del gobernador en el camino. Y llegaron a confrontarse en las cercanías de la actual ciudad de Aracaju, más allá de la desembocadura del río San Francisco. Lucharon por tierra y mar en una despiadada guerra en la que 50.000 soldados jabobeses, la isla en aquel tiempo ya superaba los 200.000 habitantes, se enfrentaron contra 35.000 soldados brasileños. Y en el mar superaban los barcos de guerra jabobeses a los brasileños y portugueses, pues los de Jabobo eran 220 y los de Brasil y Portugal apenas alcanzaban los 50 navíos. Tras una semana de dura batalla, los portugueses y brasileños que habían sobrevivido a la guerra se retiraron y huyeron al Salvador en busca de refugio. Pero el rey Javier I dio órdenes de capturarlos y asesinarlos, y sus soldados lo consiguieron. Entonces las fuerzas militares de Javier I avanzaron hacia el sudoeste y lograron alcanzar la ciudad capital del Brasil, Salvador de Bahía, que había sido edificada por los portugueses 24 años antes, y la conquistaron, despojándola de sus riquezas y asesinando a cuantos se resistían al dominio jabobés sobre ellos. Cuando por fin la tomaron, el rey Javier I tomó las medidas necesarias para colonizar la urbe, colocando allí a colonos venidos desde la isla de Jabobo y las otras 3 ciudades colonas de su imperio. También colocó a sus respectivos funcionarios para que le administrasen debidamente. Ante la caída de la ciudad de Salvador a manos de los jabobeses, el gobernador brasileño Salvador Correia de Sá reconoció al rey Javier I de Jabobo como señor y soberano de Salvador y las otras 3 colonias recién adquiridas, y firmó con el rey el Tratado de 2 Estados de Brasil, por el cual se reconocía
como territorio soberano de Jabobo a todo el Brasil que iba desde el nacimiento del río San Francisco en línea latitud recta hacia la costa al este y hacia la frontera brasileña al oeste, dividiendo así al Brasil en dos partes. La repartición del norte quedaría al amparo y dominio del imperio de Jabobo y la repartición del sur quedaría al amparo y dominio del imperio portugués, con su nueva capital en Río de Janeiro, por lo que la ciudad de Salvador se convertiría con el tiempo en la ciudad más importante de la Jabobo continental después de Recife, con una población de igual magnitud que la que tenía la isla de Jabobo en aquellos días. El rey Javier I de Jabobo fue recibido y aclamado por su pueblo como un héroe de guerra nacional allí en la isla. Pero el gobernador Salvador Correia de Sá recibió duras críticas por parte de la corona portuguesa ante la concesión que hizo a Jabobo. Por 5 años retuvo el rey Javier I su poder sobre la repartición del norte hasta que volvió a estallar la guerra contra Brasil. Entretanto, el gobierno de Jabobo se concentró en superpoblar las colonias y la población isleña en reducirla, pues en aquellos tiempos la isla de Jabobo no podía albergar adecuadamente a 200.000 habitantes, pues estos vivían hacinados en suburbios en condiciones insalubres y expuestos a las enfermedades endémicas como el cólera o el paludismo. De hecho, el gran río Sagitario ya estaba contaminándose en aquellos días. Así que poco a poco fueron distribuyéndolos hasta dejar en la isla a solo 50.000 habitantes, y el resto del flujo migratorio de nuevos extranjeros europeos y africanos que llegaban a la isla en busca de un futuro mejor eran enviados directamente a las colonias a trabajar por el imperio. En aquellos años, tanto Natal como Recife y Maceió superaban los 50.000 habitantes cada uno de ellos, y Salvador los 300.000 habitantes. El rey Javier I incitó el auge de la natalidad promulgando leyes para el aumento de recién nacidos entre los jabobeses, como la ley que decía que toda mujer que tuviera al menos 3 hijos tenía derecho a acceder a un puesto de trabajo remunerado, a pesar de que en aquellos tiempos la mujer no podía ejercer actividad laboral remunerada según era la costumbre. Además, para conmemorar la victoria en la guerra contra Brasil, el rey Javier I ordenó levantar una ciudad colonial en el lugar donde ganaron, y la llamaron Aracaju, en honor al jefe militar que en aquella guerra dirigió a las tropas en la batalla. También edificó numerosas ciudades coloniales a lo largo del río San Francisco, a fin de consolidar su dominio sobre él y sus territorios aledaños. Desde su desembocadura en el Océano Atlántico hasta el lugar de su nacimiento, estas son las ciudades: Propria, Paulo Alfonso, Petrolina, Juazeiro, Remanso, Xique, Barra, Ibotirama, Bom Jesús da Lapa, Januaria y Pirapora. Con el tiempo, estas ciudades coloniales fueron creciendo en tamaño y en número poblacional, y el rey Javier I dispuso que se concentraran en la producción agrícola, ganadera, textil y maderera, mientras el resto de las colonias se encargaban de atender la industria armamentística de buques de guerra y artillería ligera y pesada. Ahora bien, sucedió que el rey de Portugal, Sebastián I, murió en la batalla de Alcázar-Quibir, en la tierra de Marruecos, al norte de África, y la corte portuguesa se halló sin poder ubicar en el trono a heredero alguno que le sucediese. Esto provocó una gran revuelta en todo el imperio portugués, y en Brasil muchos funcionarios imperiales aprovecharon la crisis política para invadir las tierras jabobesas de la repartición del norte mediante sus tropas militares. Comenzaron a atacar la ciudad de Pirapora, saqueándola e hiriendo a filo de espada a cualquiera que no se sometía a sus disposiciones.
En esos momentos, el rey Javier I, quien se hallaba en su palacio allí en Jabobo, la isla, anunció la declaración de guerra contra Brasil, ordenando a sus fuerzas militares continentales a que invadiesen las tierras de João Pineiro y Catalao. Cuando éstas así lo hicieron, se produjeron diversos enfrentamientos armados entre los soldados imperiales de Jabobo y los pobladores locales. Muchos perdieron la vida, pero los ejércitos de Jabobo lograron imponerse y tomaron todos los caseríos y granjas de ambas regiones, y prosiguieron su camino hacia el poblado de Itumbiara. Por supuesto, ante los ejércitos de Jabobo lograron masacrar a todos los soldados brasileños que estaban dañando Pirapora, y los que sobrevivieron a la matanza escaparon a Río de Janeiro. Al ver esto, los funcionarios imperiales brasileños le solicitaron al gobierno de Portugal refuerzos militares, pero éste se negó a mandarle ejércitos, por lo que las fuerzas militares de Jabobo siguieron avanzando y una vez capturada Itumbiara, prosiguieron con Bello Horizonte al este. Luego regresaron al río Paraná en su afluente Paranaiba y curso abajo llegaron a las cercanías de Uberlândia y la saquearon con gran violencia, despojándola de todos sus bienes y riquezas y subyugando a sus habitantes por la fuerza del arco y la flecha junto a la espada. Ante este avance tan espectacular de las tropas del rey Javier I, el gobernador del Brasil, Antônio Salema, reunió a todos los soldados que aún le quedaban vivos y los llevó hasta Bello Horizonte para enfrentarse a las tropas de Jabobo. El rey Javier I, al oír aquello, mandó a su primer ministro de Defensa Exterior, Luis Brito Almeida, hijo de Rosamond Leup, para que confrontase a los ejércitos brasileños en Bello Horizonte y los venciese. Cuando ambos enemigos se encontraron allí, lucharon con gran ferocidad, y poco a poco los soldados jabobeses fueron destruyendo a los soldados brasileños hasta que no dejaron a ninguno vivo, e incluso el gobernador Antônio Salema fue derribado cuando las flechas de la ballesta de un soldado jabobés le alcanzaron el corazón. Tras eso, el rey Javier I dio órdenes de conquistar y subyugar la ciudad de Río de Janeiro y sus fuerzas militares fueron hasta allí y causaron una destrucción terrible. Al ser la capital de la repartición del sur, no permitieron que nadie quedara con vida. Incendiaron y derribaron todas las casas y edificios civiles y religiosos que habían, y aquellos que lograron sobrevivir a la quema de la ciudad fueron atravesados por la espada, tanto hombres, mujeres y niños como ancianos. No hicieron distinción con los funcionarios y nobles de la élite brasileña, a quienes también asesinaron. Pero los pocos que sí lograron sobrevivir huyeron despavoridos a través de la selva, entre quienes estaban el nuevo gobernador del Brasil, Lourenço da Veiga, y su familia. Tras la destrucción y exterminio de la ciudad de Río de Janeiro, las fuerzas militares de Jabobo fueron hasta Sao Paulo y la conquistaron tras 3 meses de lucha. Sus habitantes se rindieron ante Jabobo. En aquellos días, el ejército brasileño estaba formado por 300.000 soldados y los de Jabobo por 200.000, pero en Pirapora lograron dar muerte a más de 50.000 soldados y en Bello Horizonte murió el resto de la contingencia militar enemiga. Brasil, por lo tanto, quedó a merced del imperio de Jabobo. Tras la captura de Sao Paulo, los ejércitos jabobeses fueron comandados por Luis Brito Almeida para ir hasta Curitiba, al suroeste, ubicada en el primer altiplano del río Paraná y situada en las proximidades de la orilla del afluente Iguazú, el cual une sus aguas con el río Paraná para confluir en las cataratas del Iguazú. Curitiba era en aquellos tiempos una región ricamente productiva en su agricultura, ganadería e industria maderera. Además,
era una zona muy estratégica militarmente hablando, y el rey Javier I ambicionaba apoderarse de ella a fin de consolidar su nueva frontera meridional en su vasto imperio. Su ocupación y conquista no requirió gran esfuerzo por parte de Jabobo y sus ejércitos, y fue declarado territorio soberano del imperio de Jabobo. Por su parte, el gobernador del Brasil, Lourenço da Veiga, viajó hasta la aldea brasileña de São Luís, para suplicar la intervención militar del imperio portugués frente a las conquistas violentas que el imperio de Jabobo estaba haciendo en sus territorios. Pero estos le indicaron que no podían enviarle refuerzos debido a la crisis política que estaba sufriendo Lisboa ante la necesidad de colocar a alguien en el trono, pero no hubo quien se sentara sobre él. Finalmente subió al trono el rey Enrique I de Portugal, pero no hizo nada con respecto a defender Brasil de Jabobo. Así, debido a esto, el rey Javier I consolidó sus nuevas conquistas y emitió leyes para que todos los ciudadanos de sus nuevos dominios fuesen a obtener su nacionalidad jabobesa, viviendo como ciudadanos con plenos derechos como el resto de los súbditos imperiales. Entonces reforzó la presencia de población en las ciudades recién adquiridas y las reconstruyó, agrandó y embelleció. También las convirtió en nuevos focos de producción industrial para la riqueza de su imperio. Por espacio de 2 años efectuó este proceso y mandó al gobernador del Brasil una declaración oficial de independencia y soberanía de los nuevos territorios conquistados, declarando que renunciaba a todo el territorio brasileño de la repartición del norte, incluidas las colonias de Natal, Recife y Maceió, a cambio de ver reconocidos como territorio soberano del imperio de Jabobo todas las tierras comprendidas entre la margen meridional del río San Francisco, así como la margen meridional del río Paraná, hasta que se fusiona con las aguas del río Iguazú en las cataratas del Iguazú. De modo que de norte a sur, esta sería la línea fronteriza, por ciudad a ciudad, del imperio de Jabobo en territorio continental. Propria, Paulo Alfonso, Petrolina, Juazeiro, Remanso, Xique, Barra, Ibotirama, Bom Jesús da Lapa, Januaria, Pirapora, João Pineiro, Catalao, Itumbiara, Uberlândia, todo el río Paraná hasta desembocar en las cataratas del Iguazú, y hacia el este todo el río o afluente Iguazú hasta llegar a la bahía de Paranaguá en el océano Atlántico. Todo el vasto territorio del interior en estas fronteras serían parte del imperio de Jabobo, pero el gobernador del Brasil no se lo reconoció, por lo que el rey Javier I le amenazó con declararle nuevamente otra guerra contra Brasil. En medio de esta generalizada tensión política entre ambas naciones, llegaron a Apolos noticias respecto a que Enrique I de Portugal había muerto, y Felipe II, rey del enorme imperio español, ocupó su lugar, convirtiéndose así también en el soberano del imperio portugués. España y Portugal quedarían unidas bajo un solo trono por espacio de 60 años.